La paz de Dios, amados hermanos, bendito Dios que nos concede la vida y que estamos ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Bendito Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta bendición que tenemos de escudriñar tu santa palabra, de estar ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados, en tus santos negocios. Te invocamos, bendito Dios santo y poderoso Dios, para que te dignes bendecirnos, para que te dignes tener misericordia de nosotros, que estemos atentos a tu santa palabra, Señor. Es la bendición que tú nos concedes. Tú has preparado amorosamente una porción especial para cada uno de nosotros. Sí, bendito Dios, porque grande es tu amor y tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Por eso te pedimos, Señor, que nada nos distraiga, para que estemos atentos para recibir la porción que tan amorosamente has preparado tú para nosotros en este día. Para ti es toda honra, toda gloria, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres santo. Santo, santo, sí, aleluya. En el nombre de nuestro Señor, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. E iniciamos este trabajo para la gloria de tu santo nombre y para bendición y edificación de tus redimidos. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Sí, Señor. Amén y amén. En este día, hermanos, vamos a hablar de algo muy especial, muy importante para nosotros, muy interesante para los redimidos. Bendito sea su santo nombre. Vamos a leer, hermanos. Les voy a dar tres lecturas, sí, que vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer primero en Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Leemos unidos, hermanos, para la gloria de Dios. Así dice la bendita palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. El templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Aleluya. Ahora leemos en Primera de Corintios 6, 19. Para honra y gloria de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 19. Así dice la bendita palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El 20 también, hermanos, por favor. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. También leemos, hermanos, en 2 de Corintios 6, 16. Para honra y gloria de nuestro Dios. Así dice la bendita y santa palabra de Dios. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así dice el 17, hermanos. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y nosotros, hermanos, por fe y por la misericordia de Dios, estamos unidos al cuerpo místico del Señor Jesucristo. No nos pertenecemos, hermanos, no. Estamos viviendo por gracia. Estamos viviendo por su misericordia.
aunque estamos revestidos todavía de esta carne corrupta, somos de Cristo. Ya no voy a hacer mi voluntad, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, por su poder, por su misericordia, por su gracia. Bueno, pero también vamos a hacer otra lectura, hermanos, muy importante, sí, aleluya. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, 5 y 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 15 al 17. Así dice la palabra santa de Dios, hermanos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con santo temor, hermanos, con respeto, porque nuestro Dios es un Dios vivo, santo, sí. Entonces nosotros, como ahora somos participantes de la naturaleza divina por la gracia de Dios, no vamos a... Dice que no podemos destruir este templo, tenemos que cuidarlo. Sí. Vamos a ver un poco a poco, hermanos. Es un estudio muy hermoso, muy fabuloso, muy santo, muy divino, que el Señor nos permite. Estemos atentos con solemnidad, hermanos, con solemnidad. Y nuestro tema de hoy es el tabernáculo. Sí, hermanos, así, el tabernáculo. Que traducido podríamos decir, Dios con nosotros. Fíjese qué cosa tan hermosa, ¿sí? Vamos a ir desglosando este tema tan hermoso, tan maravilloso, poco a poco, hermanos, es muy importante. En la iglesia central nos los dieron, pero nos daban cada 8 días y era un anhelo estar en la presencia de Dios, porque es tan maravilloso, tan importante, porque es la voluntad de Dios, sí. Y vamos a hablar, hermanos, del tabernáculo. Repito, es muy importante. A nosotros como redimidos nos interesa mucho, nos incumbe, ¿sí? Porque el tabernáculo es obra de Dios. El tabernáculo era una tienda portátil que Dios le dio instrucciones a su siervo Moisés para que lo hiciera tal cual. Debería de ser como Dios le ordenó, le indicó a su siervo Moisés cómo lo hiciera, sí. Esto nos indica, hermanos, que la voluntad de Dios es para su pueblo en aquel entonces, pero ahora es para nosotros, su iglesia, sus redimidos. Aleluya. A Moisés, su siervo, le dio instrucciones precisas en cuanto a los materiales. Fíjense bien,
estemos atentos, les dio instrucciones precisas a su siervo Moisés en cuanto a los materiales, a las dimensiones, a la estructura, a los colores. Es tan interesante esto, hermanos. ¿Sí? Todo nos habla de la obra de Dios en el Señor Jesucristo. Todo, ¿sí? El tabernáculo es la expresión visible. Fíjense bien, el tabernáculo es la expresión visible, perdón, de la fe de los hebreos. El tabernáculo es la expresión visible de la fe de los hebreos. Porque ahí estaba Dios. Moisés recibió las órdenes de Dios para recibir la tienda. Nosotros sabemos que en el desierto, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, no vivían en tiendas, en casas como las de nosotros. Vivían en tiendas, es decir, lonas. Y ese tabernáculo era igual, ¿sí? Pero Dios le dio instrucciones en todo, hermanos. Es una maravilla, ¿sí? ¿De dónde podían sacar las telas? ¿De dónde debían de sacar los colores? ¿Cuáles eran las instrucciones precisas que Moisés tenía que seguir, ¿sí? Bueno, más adelante también vemos cómo a dos hijos del pueblo les dio sabiduría para hacer todo aquello que se necesitaba, ¿sí? Los recién liberados hebreos de la esclavitud de Egipto para ellos el tabernáculo representaba una verdad fundamental y una convicción en cuanto a Dios, una verdad fundamental y una convicción en cuanto a Dios. Ellos sabían que ahí en esa tienda moraba Dios, la morada de Dios. El tabernáculo es la morada de Dios, por eso dice Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, para ellos era una convicción de que ahí estaba Dios con ellos. Así como para nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, Dios lo envió, vino a vivir en esta tierra, vivió enseñándolos el carácter de Dios. Dios nos ama mucho, hermanos, mucho. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una verdad hermosa, hermosa. Entonces, desde Adán y Eva, el Señor moraba con ellos, platicaba con ellos, mejor dicho, perdón, sí. Dice que en el fresco de la tarde, ahí en el Edén, hablaba con Adán y con Eva, ¿sí? Es un Dios maravilloso, un Padre amoroso, que se interesa por nosotros, se interesó por su creación, Adán y Eva. Se interesó por su pueblo, por eso le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, que erigiera un tabernáculo. Y luego envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos quién es Dios. Porque el Señor Jesucristo es Dios. Dice muy claro, dice, llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Dios deseaba habitar con su pueblo hebreo. Dios lo deseaba, sí. Entonces, por eso el tabernáculo representa el plan de Dios para intervenir en la historia humana y restaurar la creación caída. El tabernáculo representa el plan de Dios para intervenir en la historia humana y restaurar
la creación caída. El tabernáculo, hermanos, sí. El tabernáculo es un microcosmos de lo que es Dios. Un microcosmos de lo que es Dios. Cosmos es orden. Dios resumió su poder, su amor en el tabernáculo para mostrar quién era Él, cómo era Él, por qué quería estar con su pueblo, porque lo amaba. El tabernáculo es un microcosmos de las intenciones originales de Dios para con su creación. Es un microcosmo de las intenciones originales de Dios para su creación. Encapsulaba en miniatura las características del diseño original divino. Las características del diseño original divino para con el mundo. Desde el principio, Dios manifestó su deseo de habitar con su creación, con sus criaturas. Hace un momento decíamos, sí, desde un principio, sí, ya hizo su creación, pues, ay, que les vaya bien, ¿no? No, estaba al pendiente de su creación, Adán y Eva, sí. Por eso, cuando desobedecieron su palabra, sí, oyeron la voz de Satanás en vez de estar atentos a la palabra divina, sí. El Satanás es astuto, engañó a Eva. No, es que, fíjese nomás, qué atrevimiento. Es que sabe Dios que van a ser como Él. ¡Qué mentira! ¿Sí? ¿Quién va a ser? Dice en el profeta Isaías, soy Dios, yo soy Dios, y no hay otro como yo, ni habrá. Entonces, es que, ¿quién sabe Dios que van a ser como Él? Sabiendo el bien y el mal, sí, tiene razón. Adán y Eva supieron el bien y el mal, y también por eso llegó la muerte física y la muerte espiritual para ellos, porque fueron echados del paraíso, ese paraíso maravilloso que era su hogar de Adán y Eva, y fueron echados por desobedientes. Cuidémonos, hermanos, no sea que no entremos a la patria celestial por desobedientes, porque conocemos la palabra. Adán y Eva conocían la voluntad de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Para eso es el tabernáculo. Dios se dio a conocer, ¿sí? Su creación, ¿sí? El Señor manifestó su anhelo de tener relación con los seres humanos, ¿sí? No dejó al garete su Adán y Eva, no, cuidaba de ellos, sí. Les dio órdenes muy precisas. A pesar de nuestra mente finita, podemos imaginarnos la maravilla. El jardín del Edén fue hecho por las manos de Dios, por su voz, a su sola voz. ¿Y qué dijo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Perdón, a su sola palabra. Los hombres que estudian dicen, ay, que vino del Big Bang y que hay un proceso. No, Señor, el Dios es único y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y fue creando, ¿sí?, este mundo maravilloso. A pesar de estar tan corrompido por la maldad del hombre, porque se están cumpliendo las profecías. Dice que la maldad se multiplicará, la ciencia se aumentará, pero también la maldad, ¿sí? Pero Dios siempre manifestó su anhelo,
Pero vamos a leer en una parte muy importante, hermanos. Vamos a leer en Isaías 59, 2. Vamos a ver en Isaías capítulo 6, del 1 al 4. Léalo, hermano, léalo en su casa, léalo, ¿sí? En voz alta. La palabra de Dios se lee en voz alta. Así nos recomiendan, ¿sí? Leerla en voz alta, ¿sí? No a gritos, no, en voz alta, ¿sí? Y dice así el bendito libro. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías, el hombre que vio a Dios, dice, más adelante dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dios se lo permitió. Pero también le dice que el ángel tocó sus labios con los carbones encendidos del altar y fue purificado. La historia de Isaías también es maravillosa, hermanos. Un siervo de Dios, un profeta. Pero bueno, entonces ya vimos, ¿sí? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo es el Señor, el Dios 3 veces santo. Aleluya. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios, 3 veces santo, pueda vivir entre gente corrupta? Cuando salieron de Egipto, venían los egipcios, los hebreos, impregnados de ídolos, porque los egipcios tenían un montón de ídolos, ¿sí? Venían impregnados de ritos, de cosas horribles, ¿sí? Que hacían los egipcios para sus ídolos. Entonces por eso Dios dio órdenes precisas, ¿sí? Al erigir el siervo de Dios el tabernáculo. Y vamos a leer ahora sí, hermanos, en Isaías 59, 2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Una vez más, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos preguntamos, ¿cómo si Él quiere habitar con su pueblo, y sabiendo los pecadores que es su pueblo, sabiendo que somos pecadores, ¿por qué quiere habitar con nosotros? Porque es amor. Y es la prueba de su amor más grande. No hay otro amor como el de Dios. Es perfecto, es santo, es verdadero, es fiel, es eterno. El amor de Dios, hermanos, bendito sea su santo nombre.
Entonces, hermanos, dice que nuestros pecados nuestras iniquidades nos han separado de Dios. Y Él ha vuelto su rostro para no oír nuestras oraciones, nuestras súplicas. Por eso constantemente tenemos que limpiarnos. La palabra de Dios es como agua viva, como agua limpia. Por eso es importante leer la palabra de Dios día con día. Porque al leerla nos limpia, hermanos. Es como agua pura, que nos limpia y purifica. Esa es la importancia de leer la palabra de Dios. El tabernáculo, así como los objetos sagrados y actividades sagradas dentro de él, nos ayudan a comprender cómo este Dios Santo planificó habitar entre nosotros. El tabernáculo, hermanos, así como los objetos, cada uno, hasta el clavo más pequeño, tiene su significado en el tabernáculo. Así como los objetos sagrados y las actividades adentro del tabernáculo, ¿sí? Actividades sagradas dentro de él nos ayudan a comprender cómo este Dios Santo planificó habitar entre nosotros. Tan santo, pero tan lleno de amor para nosotros. Y planificó, a pesar de nuestras iniquidades, Él planificó la construcción del tabernáculo. Usted me preguntará, ¿y el Señor Jesucristo? Entonces, ¿a qué vino? Pues el Señor Jesucristo es el tabernáculo de Dios. El tabernáculo viviente. Sí. Pero hay que ir por partes. Hay que ir. Dios es un Dios de orden. Entonces, primero se muestra en el tabernáculo. Él, Dios, el poderoso, el omnipotente, el soberano Señor Dios del universo, se mostró en el tabernáculo. Y a la vez mostró la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Sí. En este tabernáculo nos explica lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en su vida, en su muerte, en su resurrección. Este tabernáculo en el desierto era un majestuoso centro de adoración. Fíjese bien lo que está. No son mis palabras, hermanos, ¿no? Sí. El tabernáculo era un majestuoso. Le decían la casa de oro. Me adelanto un poquito, sí, pero dice que el atrio, sí, estaba formado de cortinas blanquísimas que representan la pureza de Dios, la pureza del Señor Jesucristo. Se veía de lejos, a muchos metros de distancia, se distinguía la blancura de las cortinas que rodeaban la tienda, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Había un atrio, ¿sí? Por eso era el centro, un majestuoso centro de adoración de los hebreos. ¿Cómo es Dios tan amoroso, hermano? Tan omnipotente, sabio, bueno. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijeron, Maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? Dice, no me llames bueno, bueno solo mi Padre que está en los cielos.
Entonces este centro majestuoso era el lugar de adoración de los hebreos. Nos revela el profundo mensaje que tiene cada uno. Nos refleja el mensaje que tiene cada uno de los elementos y actividades que conformaban esta maravillosa casa de oro. Cada uno de los elementos, cada una de las actividades nos hablan, nos demuestran qué es Dios, cómo es Dios. Y ya leíamos antes, ¿sí? El Dios Todopoderoso, ¿sí? Planificó todo, ¿sí? Y nos explica de cómo es el Señor Jesucristo, su obra, ¿sí? Su vida, su muerte y su resurrección, ¿sí? Dice el Señor Jesús, mi Padre y yo uno somos. Ahora nosotros también somos uno con el Hijo. Y el Hijo con el Padre es uno. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, todas estas actividades y elementos que formaban la casa de oro nos muestran la morada de Dios. ¿Cómo es la morada de Dios? Fíjese bien, ¿cómo es la morada del Dios viviente en ese tabernáculo? Ahora, ¿cómo es la morada de Dios nosotros que somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra actividad? Los elementos que tenemos nosotros como templo del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, son muchas cosas. Tenemos ojos, oídos, boca, manos, pies, para servir al Señor. Pero todos deben estar consagrados, todos esos elementos para servir al Dios único, al vivo, al santo, al poderoso. Aleluya. Dios ordenó. El tabernáculo es una revelación de la verdad. ¿Y quién es la verdad absoluta? El Señor Jesucristo. El tabernáculo es una revelación de la verdad de Dios. La verdad de Dios es su Hijo Jesucristo. Dios manda hacer el tabernáculo para darnos una lección objetiva de verdades espirituales. Dios hace el tabernáculo para darnos una lección objetiva de lo que es la verdad espiritual. El tabernáculo es la revelación de Cristo y su obra redentora. Está el tabernáculo, es una tienda de campaña, sí. Pero desde la puerta sigue el altar del holocausto, el altar de bronce. Luego sigue la fuente de agua, ¿sí? De ahí entra al lugar santo. El lugar santo está el candelabro y de este lado el pan de la proposición. Y está el altar del incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está el velo, que era preciosísimo, dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Y sigue al arca del pacto. O sea, de la puerta al altar de bronce, a la fuente de agua, al altar del incienso y al arca, es el palo largo de la cruz. Y de este lado está
candelabro y de este lado la mesa, o sea, la cruz donde murió el Señor Jesucristo. Todo eso nos habla y nos enseña muchísimas cosas más el tabernáculo. La obra de Dios en su Hijo Jesucristo. La redención por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? La persona de Cristo está gloriosamente delineada en todas sus partes, es lo que les acabo de decir, ¿sí? Desde el arca del pacto, o sea, el Señor Jesucristo viene de arriba, de adentro hacia afuera, ¿sí? La persona de Cristo está gloriosamente delineada en todas sus partes, desde adentro, desde el arca del pacto, en el lugar santísimo, hasta la puerta. Y todo, hermanos, ¿sí? Las cuerdas con que levantaban el arca, ¿sí? Los clavos más pequeños, ¿sí? Hablan de lo que es la obra redentora del Señor Jesucristo. Moisés no pudo hacer lo que pensaba que estaba mejor, no, nunca. Sí. Moisés no pudo hacer nada más que seguir las instrucciones que Dios le dio. No, ni siquiera opinar, ¿sí? Algo de él, ¿sí? Su propio criterio, ¿sí? A lo mejor era bueno, pero no, él tenía que hacer conforme al diseño que Dios le dio en el monte. Los materiales, las dimensiones de los vasos, nosotros somos vasos de barro, ¿sí? Las dimensiones, ni las dimensiones, ni los vasos de barro, ni su posición, cada cosa, cada elemento tiene un lugar propio. Moisés no podía, ay, es que se ve mejor aquí, no. Dios le dio la orden de todo el diseño, cómo iban a ser los vasos, su posición en el santuario. Todo está ordenado por Dios, diseñado por Dios. El orden que sigue Dios, sí. Él dio cómo hacer el tejido de las vestiduras del sacerdote, cómo hacer las vestiduras de las cortinas blanquísimas y de la cubierta del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban adentro de esas cortinas blanquísimas, ¿sí? Dios diseñó todo. Le dio a Moisés los colores, ¿sí? Las cubiertas, cómo deberían de ser las vestiduras del sacerdote. Todos estos detalles fueron divinamente preconcebidos porque Dios deseaba enseñarnos verdades espirituales. Todos estos fueron diseñados por Dios para enseñarnos verdades espirituales. Aquí estamos hablando, hermanos, del Dios Espíritu. Sí, el que me adora debe de adorarme en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, un espíritu infinitamente purísimo. Entonces Él nos está enseñando lecciones espirituales. Por eso debemos estar atentos a este estudio tan maravilloso del tabernáculo. En cada una de sus partes era necesaria para revelar el pensamiento perfecto de Dios.
cada una de sus partes, de los elementos, de los colores, de los vasos, de la posición de cada objeto, cada elemento. Debería de ser conforme Dios le ordenó a Moisés. Dios ordena y da instrucciones precisas para Moisés en cuanto a los vasos. Él también ordena, cada uno tenemos un lugar especial para con Dios, hermanos. No puedo decir es que yo quiero estar aquí o yo quiero hacer esto. No, ya Dios nos diseñó y tenemos un lugar específico en el cuerpo de Cristo y en la mente y en el orden de Dios, ¿sí? Fueron colocados, ¿sí? Hechos y colocados, ¿sí? De dentro hacia afuera. El arca del pacto que tenía, el arca del pacto era un cofre de oro, era de madera de acacia, cubierto de láminas de oro finísimo. Ahí adentro, me estoy adelantando un poquito, hermanos, la tapa del arca era de oro macizo y tenía ahí los querubines que estaban con sus alas extendidas mirando al centro del propiciatorio. Esa era la tapa del arca, el propiciatorio. Ahí entre los querubines miraban al centro. Ahí era el trono de Dios. Ahí se manifestaba Dios en la columna de fuego y en la columna de la nube, ¿sí? Ese era el trono de Dios. Entonces, por eso, Dios viene de arriba. Entonces, todas estaban diseñados y colocados en una posición que Dios ordenó, de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, hermanos, el lugar santísimo es el lugar donde Dios se manifestaba. Era del arca hasta el altar de bronce, es decir, el altar donde sacrificaban los corderitos sin mancha ni defecto, porque prefiguraban al Cordero de Dios. Bueno, el orden de Dios es hacia el hombre, nos recuerda el camino del Hijo de Dios. El orden en el tabernáculo nos recuerda el camino del Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios de dónde vino? Del seno del Padre, del corazón de Dios. Mandó a su Hijo. Tal es su amor, verdadero, puro, santo, divino, precioso, sin igual. Entonces, el orden de Dios es ese. Mandó a su Hijo, ¿sí? Es de adentro de su ser, ¿sí? Hacia el hombre. ¿Cómo Dios diseñó todo? ¿Sí? Su Hijo desciende del cielo, ¿sí? Y baja y nace en un pesebre, siendo el Rey de la Gloria. Va a nacer a un pesebre, a un lugar sucio. Y de ahí, ¿sí? En un pesebre en Belén de Judea, dice la palabra de Dios. Y de ahí, hermanos, al Calvario, a la cruz, a la muerte, por amor a nosotros, para limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Cómo está nuestro templo? Porque ahora el templo somos nosotros, ¿sí? De la presencia de Dios, al pesebre, a la cruz, al Calvario, ¿sí? Para alcanzar
el perdón de los pecadores. El orden en el cual nosotros, nuestras almas, perciben la verdad. Nuestras almas, ¿cómo percibimos nosotros esta verdad? De Dios, es de adentro, de arriba, a la cruz. Y nosotros podemos decir, somos lo contrario, ¿sí? Nosotros comenzamos de la puerta, es decir, de la puerta del atrio, ¿sí?, al altar de bronce que prefigura la cruz del Señor Jesucristo, el Calvario. Ahí sacrificaban a los animales. Ahí fue sacrificado en la cruz del Calvario el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De ahí a la fuente, la palabra viva. La palabra viva, dije hace un momento, es como agua pura. La palabra de Dios es palabra viva, es agua pura que limpia, que purifica. Qué importante, hermanos, que estemos leyendo la palabra de Dios día con día, ¿sí? De la puerta pasamos al altar de bronce, a la fuente de agua, ¿sí? De ahí, ahí empiezan las cortinas para el lugar santo. Y luego, otras cortinas maravillosas, preciosamente decoradas, fabricadas, elaboradas, ¿sí?, al lugar santísimo, ¿sí? En la puerta del altar seguimos el camino al altar de bronce, que es la salvación de nuestras almas. Llegamos a la fuente que santifica, que purifica, y seguimos hasta llegar al trono de Dios en el lugar santísimo. Preparémonos para entrar, hermanos. Preparémonos para entrar el próximo sábado, hermanos, con la ayuda de Dios, ¿sí? Preparémonos. Le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que se purifique, porque dentro de 3 días voy a bajar. Y bajó al monte Sinaí. Ahí está en la palabra de Dios, léalo. Dice que el monte temblaba. Es un monte hermosísimo. Por fotos lo conozco, ¿verdad? Imponente, un monte, ¿sí? Ahí bajó Dios. Y dice que todo el monte temblaba y humeaba. Y dice que su lumbre llegaba hasta el cielo, ¿sí? Ese es nuestro Dios, es fuego consumidor. Entonces preparémonos para escuchar todo lo que sigue del tabernáculo, hermanos. Preparémonos, ¿sí? Y bueno, para seguir el estudio, pero también vamos a prepararnos porque el Señor viene pronto. Vamos a prepararnos para entrar al santuario eterno, a las moradas de Dios que el Señor fue a preparar. El Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Preparémonos, ¿sí? Que no nos agarre desprevenido situaciones difíciles, hermanos. Que nuestra lámpara esté encendida, nuestra copa llena de aceite. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, Santo Señor misericordioso. Es maravillosa tu palabra, tu enseñanza, Señor, es divina. Tenemos que entenderla, que es espiritual. Preparemos nuestra carne, aún nuestra carne que esté quieta. Aún nuestra carne, dice el salmista, te anhela, porque aún nuestra carne recibe bendición de Dios. Cuando estamos enfermos, Dios nos sana. Cuando estamos afligidos, Dios nos bendice. Y nos dice, aquí estoy, no temas. Entonces, el Señor nos ama, hermanos. Preparémonos para entrar a esa casa de oro, a ese lugar preciosísimo que el Señor diseñó para enseñarnos lecciones espirituales, lecciones maravillosas que nos conviene para la gloria de Dios. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Preparémonos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza.
Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Y que estemos preparados para oír la siguiente lección que tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos todo para la gloria tuya. Amén y amén. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Preparémonos, hermanos, para entrar a ese majestuoso centro de adoración diseñado por el Dios vivo. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.